Era lunes por la noche cuando los doctores finalmente me dijeron la verdad que yo había sospechado durante semanas. El cáncer de hígado había hecho metástasis, los tratamientos ya no estaban funcionando, y me quedaban tal vez 2 o 3 semanas de vida. Señora Morales, me dijo el doctor Ramírez con la gentileza que había mostrado durante todos mis meses de tratamiento, creo que es hora de que consideremos cuidados paliativos. Es momento de enfocarnos en su comodidad y en pasar tiempo con su familia. Tenía 74 años, había vivido una vida plena, y en muchos sentidos estaba en paz con la idea de morir. Había criado 3 hijos maravillosos, había disfrutado de 45 años de matrimonio feliz antes de que mi esposo Arturo muriera hace 10 años, y había conocido a mis 6 nietos. Pero lo que no estaba preparada para escuchar era lo que mi nuera Valeria me susurraría 3 días después, cuando pensó que estaba inconsciente en mi lecho de muerte. Me habían trasladado a casa para mis últimos días, con una cama de hospital instalada en mi sala para que pudiera estar rodeada de familiares y recuerdos. Mis hijos Miguel, Carmen y Roberto se turnaban para cuidarme las 24 horas, junto con mis nueras y mi yerno. El miércoles por la noche, después de un día particularmente difícil donde había estado adentro y afuera de la conciencia debido a los medicamentos para el dolor, escuché pasos suaves acercándose a mi cama. Mantuve los ojos cerrados, pero mi mente estaba más clara de lo que había estado en días. Era Valeria, la esposa de mi hijo Roberto, acercándose a mi lado. Roberto había salido con Carmen a recoger medicamentos de la farmacia. Miguel estaba en la cocina preparando té para todos. Por primera vez en 3 días, Valeria y yo estábamos completamente solas. Sentí cuando se inclinó sobre mí, tan cerca que pude oler su perfume caro. Y entonces, en un susurro apenas audible, me dijo las palabras que cambiarían todo. Esperanza, sé que probablemente no puedes oírme, pero necesito decirte algo. Cuando mueras, todo será mío. La casa, las propiedades, las cuentas bancarias, las joyas, todo. Roberto no sabe que cambié tu testamento hace 6 meses. Pensé que habías muerto entonces, pero no tuviste la decencia de morirte cuando se suponía que debías hacerlo. Mi corazón, a pesar de estar débil por la enfermedad, comenzó a latir violentamente. ¿Había cambiado mi testamento? ¿Cómo era eso posible? Valeria continuó susurrando, claramente disfrutando de poder hablar sin que nadie la escuchara. Fue más fácil de lo que pensé. Cuando estabas en el hospital durante tu cirugía en abril, Roberto me dio tu poder notarial para manejar tus asuntos. Lo que él no sabía era que también podía usar ese poder para cambiar tu testamento. Poder notarial. Lo recordaba vagamente. Durante mi cirugía de emergencia, Roberto había necesitado acceso a mis cuentas bancarias para pagar gastos médicos, y yo había firmado documentos para darle autorización temporal. El Nuevo Testamento dice que Roberto hereda todo, pero como yo soy su esposa, técnicamente todo viene a mí. Y Roberto es tan ingenuo que va a firmar cualquier cosa que le ponga enfrente. Valeria se rió suavemente, un sonido cruel que me heló la sangre. Tus otros hijos van a recibir una sorpresa muy desagradable cuando lean el testamento. Miguel y Carmen piensan que van a heredar partes iguales de todo. No tienen idea de que van a quedar con nada. Sentí como si me estuviera ahogando, pero no por la enfermedad. Valeria había robado la herencia de mis hijos, había manipulado a Roberto, y había estado esperando pacientemente a que yo muriera para poder ejecutar su plan. Lo mejor de todo, continuó Valeria, es que nadie va a sospechar nada. Soy la nuera perfecta, ¿verdad? Siempre cuidándote, siempre preocupada por tu bienestar. Nadie sabe que durante los últimos 2 años he estado esperando que te mueras. Se enderezó y ajustó mis cobijas con falsa ternura. Pero no te preocupes, Esperanza. Voy a usar tu dinero muy bien. Roberto y yo finalmente podremos vivir como merecemos. ¿Y tus otros hijos? Bueno, nunca me agradaron mucho de todas maneras. Escuché sus pasos alejándose de mi cama, y después la escuché hablando con voz dulce cuando Roberto regresó de la farmacia. ¿Cómo está mamá?, le preguntó Roberto. Igual, respondió Valeria con fingida tristeza. Ha estado durmiendo toda la noche. Pobrecita, se ve tan frágil. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 74 años, y según los doctores me quedan 2 semanas de vida. Pero lo que mi nuera manipuladora no sabe es que aunque mi cuerpo esté muriendo, mi mente sigue funcionando perfectamente. Y en esas 2 semanas que me quedan, voy a asegurarme de que Valeria no se salga con la suya con su plan diabólico para robar la herencia de mis hijos. Porque resulta que morir no me asusta.
Lo que me aterra es la idea de dejar a mis hijos a merced de una mujer sin escrúpulos que ha estado esperando mi muerte para robarles todo lo que he trabajado durante 74 años para dejarles. Pero antes de continuar con esta historia sobre una madre que luchará hasta su último aliento para proteger a sus hijos, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Para entender completamente cómo llegué al punto de estar muriendo mientras planeaba mi última batalla contra una nuera traicionera, necesito contarte sobre mi familia y sobre cómo Valeria se infiltró en nuestras vidas. Mi nombre completo es Esperanza Morales de Herrera, y nací en 1950 en una familia campesina trabajadora. Desde muy joven aprendí el valor del trabajo duro, la honestidad, y sobre todo, la importancia de cuidar a la familia. Me casé con Arturo Herrera cuando tenía 20 años. Él era un hombre bueno y trabajador que compartía mis valores sobre la familia y el sacrificio. Durante los siguientes 45 años, construimos una vida hermosa juntos basada en amor, respeto mutuo, y dedicación completa a nuestros hijos. Nuestro primer hijo, Miguel, nació en 1972. 2 años después llegó Carmen, y finalmente Roberto en 1976. Los tres eran niños maravillosos, inteligentes, cariñosos, y unidos como hermanos. Arturo trabajaba como supervisor en una fábrica, y yo tomaba trabajos de costura desde la casa para contribuir a los ingresos familiares. No éramos ricos, pero siempre tuvimos suficiente. Más importante, siempre priorizamos la educación de nuestros hijos y los valores familiares. Miguel, nuestro hijo mayor, era el más serio y responsable de los tres. Estudió ingeniería civil, se casó con una mujer maravillosa llamada Ana, y tuvieron 2 hijos. Miguel siempre había sido mi brazo derecho, especialmente después de la muerte de Arturo. Carmen, nuestra única hija, era brillante y ambiciosa. Se convirtió en maestra de escuela, se casó con un buen hombre llamado Luis, y tuvo 2 hijas hermosas. Carmen había heredado mi instinto maternal y siempre cuidaba de todos en la familia. Roberto, nuestro hijo menor, era el más carismático y social de los 3. Era apuesto, encantador, y tenía una manera de hacer que todos se sintieran especiales. Estudió administración de empresas y trabajaba en ventas para una empresa grande. Pero Roberto también era el más ingenuo de mis hijos. Siempre veía lo mejor en las personas, siempre creía lo que le decían, y tenía dificultad reconociendo cuando alguien lo estaba manipulando. Cuando Arturo murió de un ataque cardíaco hace 10 años, Roberto fue quien más luchó con la pérdida. Los otros 2 hijos se adaptaron gradualmente, pero Roberto parecía perdido sin la guía de su padre. Fue durante este periodo vulnerable que Roberto conoció a Valeria. Valeria Sánchez tenía 28 años cuando conoció a Roberto, que entonces tenía 40. Era hermosa, sofisticada, y trabajaba como asistente administrativa en la misma empresa que Roberto. También era 12 años menor que él y venía de una familia con muy poco dinero. Desde el momento en que Roberto me la presentó, tuve una sensación extraña sobre Valeria. No era nada específico que pudiera señalar, sino más bien un instinto maternal que me decía que había algo que no cuadraba completamente con ella. Mami, me había dicho Roberto después de traer a Valeria a cenar por primera vez, ¿qué piensas de ella? Es muy hermosa, le había respondido honestamente. Pero Roberto, ¿estás seguro de que es la mujer correcta para ti? Parece muy joven. Mami, la edad no importa cuando hay amor verdadero. Valeria me entiende de manera que ninguna otra mujer me ha entendido. Durante los siguientes meses, pude observar cómo Valeria manipulaba expertamente a Roberto. Era sutil, inteligente, y muy efectiva. Con Roberto, Valeria se presentaba como una mujer que había tenido una vida difícil y que finalmente había encontrado estabilidad y amor con él. Le contaba historias sobre su familia pobre, sobre trabajos mal pagados, sobre exnovios que la habían maltratado. Roberto es mi salvador, me decía Valeria cuando pensaba que yo estaba escuchando. Nunca he conocido a un hombre tan bueno y generoso. Pero con el resto de la familia, especialmente conmigo, Valeria era diferente. No abiertamente hostil, sino fría, calculadora, y claramente más interesada en evaluar nuestras posesiones que en conocernos como personas. Durante las cenas familiares, Valeria hacía preguntas detalladas sobre nuestras propiedades, nuestras finanzas, nuestros planes de herencia. Preguntas que parecían inocentes pero que a mí me incomodaban. Doña Esperanza, me había preguntado una vez, ¿esta casa es tan hermosa? Ha estado en la familia durante mucho tiempo. Arturo y yo la compramos hace 30 años,
le había respondido. Y está completamente pagada. Sí, la terminamos de pagar hace años. ¡Qué maravilloso! Roberto me dijo que usted también tiene otras propiedades. Preguntas como esas se repetían constantemente. Valeria quería saber sobre todo, el valor de la casa, las cuentas bancarias, las pólizas de seguro, las joyas, incluso los muebles antiguos. Miguel y Carmen también habían notado el comportamiento extraño de Valeria. Mami, me había dicho Carmen durante una conversación privada, ¿no te parece raro que Valeria siempre esté preguntando sobre dinero? Sí, me he dado cuenta. Pero Roberto está tan enamorado que no ve nada extraño. ¿Crees que deberíamos decirle algo? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que su novia hace demasiadas preguntas? Roberto pensaría que estamos siendo prejudiciosos. Decidimos mantenernos callados y esperar que Roberto se diera cuenta por sí mismo de las verdaderas intenciones de Valeria. Pero no se dio cuenta. Después de 2 años de noviazgo, Roberto me anunció que se iba a casar con Valeria. Mami, me dijo con una felicidad que no había visto en él desde antes de la muerte de su padre, Valeria y yo nos vamos a casar el próximo año. Quiero que sepas que ella va a ser la nuera perfecta para ti. La boda fue hermosa pero extravagante. Valeria había insistido en una ceremonia cara en el hotel más elegante de la ciudad, con más de 200 invitados. Roberto pagó por todo usando sus ahorros y un préstamo considerable. Es el día más importante de nuestras vidas, me había explicado Roberto cuando le pregunté sobre los gastos. Valeria merece la boda de sus sueños. Después de la boda, Valeria se mudó a la casa que Roberto había comprado para ellos. Pero inmediatamente comenzó a presionar para que se mudaran a algo más grande y más caro. Roberto, amor, la escuché decirle durante una visita familiar, nuestra casa es muy pequeña. ¿Qué van a pensar nuestros amigos? Pero es una casa perfectamente buena, Valeria. Y podemos pagarla cómodamente. Sí, pero cuando tengamos hijos necesitaremos más espacio. Además, tu mamá tiene esta casa enorme. Tal vez podrías pedirle ayuda para el enganche de una casa mejor. Esa conversación me alarmó inmediatamente. Valeria estaba presionando a Roberto para que me pidiera dinero para una casa más cara. Roberto nunca me pidió el dinero directamente, pero comenzó a hacer comentarios sobre lo afortunada que era de tener propiedades valiosas y lo difícil que era para las parejas jóvenes comprar casas en el mercado actual. Durante los siguientes 3 años, observé cómo Valeria gradualmente alejaba a Roberto del resto de la familia. Sutilmente, sistemáticamente, pero de manera muy efectiva. Primero, comenzó a programar actividades para Roberto los domingos, que tradicionalmente habían sido días de cena familiar. Lo siento, mami, me decía Roberto, pero Valeria ya había hecho planes para nosotros. Después, comenzó a crear conflictos menores durante las reuniones familiares que lentamente hicieron que Roberto se sintiera incómodo viniendo a casa. Tu hermana siempre me critica, le decía Valeria a Roberto después de las cenas. Y tu hermano me trata como si fuera estúpida. Gradualmente, las visitas de Roberto se volvieron menos frecuentes y más tensas. Pero lo más preocupante era cómo Valeria había comenzado a hacer comentarios sobre mi edad y mi salud. Roberto, la escuché decirle una vez, tu mamá se está volviendo muy frágil. ¿Has pensado en lo que va a pasar cuando ya no pueda cuidarse sola? Mami está perfectamente bien, había respondido Roberto. Sí, pero está envejeciendo. Y esta casa es muy grande para una persona sola. Tal vez deberías hablar con ella sobre mudarse a algo más pequeño, o tal vez a un lugar donde pueda recibir cuidados. Comentarios como esos se repetían constantemente. Valeria estaba plantando semillas en la mente de Roberto sobre mi supuesta fragilidad y la necesidad de hacer planes para mi futuro. Y entonces, hace 8 meses, me enfermé realmente. Todo comenzó con fatiga que no podía explicar. Durante semanas pensé que era solo la edad, o tal vez el estrés de preocuparme por la dinámica familiar que se había vuelto tan tensa desde que Valeria había entrado en nuestras vidas. Pero la fatiga empeoró, acompañada de pérdida de peso y dolor abdominal ocasional. Finalmente, Miguel insistió en que fuera al doctor para un chequeo completo. Mami, me había dicho Miguel durante una de sus visitas semanales, te ves pálida y has perdido mucho peso. Necesitas que te revisen. Los exámenes de sangre mostraron anomalías que requerían más investigación. Después de más pruebas, biopsias y estudios de imágenes, el doctor Ramírez me dio el diagnóstico que cambió todo. Señora Morales, me dijo con la gentileza profesional que había desarrollado durante años de dar noticias difíciles,
Los resultados muestran que tiene cáncer de hígado. Es avanzado, pero hay opciones de tratamiento. Durante los siguientes 6 meses, mi vida se convirtió en un ciclo constante de quimioterapia, radiación y cirugías. Mis 3 hijos se turnaron para acompañarme a citas médicas y cuidarme durante los días difíciles. Pero fue durante este periodo cuando pude observar más claramente el comportamiento de Valeria. Mientras que Miguel, Carmen, Ana y Luis se ofrecían constantemente para ayudar con mi cuidado, Valeria siempre tenía excusas para no participar directamente. «Oh, me encantaría ayudar», decía cuando alguien le pedía que se quedara conmigo durante un tratamiento, «pero tengo una reunión importante en el trabajo o me siento mal de estómago o tengo alergia a los hospitales». Pero después, cuando Roberto le contaba sobre mi condición y mis tratamientos, Valeria hacía preguntas muy específicas sobre mi pronóstico, sobre cuánto tiempo me quedaba, sobre si había actualizado mi testamento. «Roberto», la escuché preguntarle una noche cuando pensaban que estaba dormida, «¿tu mamá ha hablado sobre sus finanzas últimamente? ¿Ha hecho algún arreglo especial por si algo le pasa?» «¿Por qué preguntas eso, Valeria?» «Porque me preocupo por la familia. Si algo le pasa a tu mamá, ustedes van a tener que tomar decisiones difíciles muy rápidamente. Es mejor estar preparados». Durante mi cirugía de emergencia en abril, cuando los doctores encontraron que el cáncer había hecho metástasis más de lo que habían esperado, Roberto necesitó acceso a mis cuentas bancarias para pagar gastos médicos inmediatos. «Mami», me había dicho Roberto mientras me preparaban para la cirugía, «necesito que firmes estos documentos para que pueda manejar tus asuntos mientras estás en recuperación». Los documentos eran para poder notarial temporal, que le permitiría a Roberto acceder a mis cuentas y tomar decisiones financieras en mi nombre durante mi incapacidad. En ese momento, estaba tan enferma y medicada que apenas podía concentrarme en los detalles. Firmé los documentos confiando completamente en Roberto, como siempre había hecho. Lo que no sabía era que Valeria había estado investigando exactamente qué autoridad le daba el poder notarial a Roberto, y más importante, cómo podía usar esa autoridad para sus propios propósitos. Durante las 6 semanas que pasé en recuperación después de la cirugía, principalmente sedada o confundida por los medicamentos, Valeria tuvo acceso completo a todos mis documentos legales y financieros. Roberto, que estaba devastado por mi condición y abrumado por las responsabilidades de manejar mi cuidado médico, le dejó todos los aspectos administrativos a Valeria. «Ella es muy buena con el papeleo», me había dicho Roberto cuando le pregunté por qué Valeria estaba manejando tantos de mis asuntos. «Y yo prefiero concentrarme en tu cuidado médico». Durante ese periodo, Valeria visitaba regularmente a mi abogado, supuestamente para asegurar que todos los documentos de Doña Esperanza estuvieran en orden por si acaso. Mi abogado, el licenciado Fernández, había trabajado conmigo durante más de 20 años preparando mi testamento original y actualizándolo ocasionalmente. Era un hombre mayor, cerca de la jubilación, y aparentemente no vio nada sospechoso en que la nuera de Roberto viniera con documentos firmados por mí solicitando cambios al testamento. Su nuera era muy profesional, me diría el licenciado Fernández más tarde. Tenía todos los documentos apropiados, incluyendo el poder notarial y una carta firmada por usted solicitando los cambios específicos. Una carta que yo nunca escribí, con una firma que aparentemente era muy parecida a la mía. El Nuevo Testamento, que fue ejecutado mientras yo estaba sedada en el hospital, eliminaba las disposiciones que dividían mi herencia equitativamente entre mis 3 hijos y en su lugar dejaba todo a Roberto. En papel, parecía lógico. Roberto era quien estaba manejando todos mis asuntos, quien tenía poder notarial, quien estaba tomando decisiones sobre mi cuidado. Un observador externo podría pensar que era natural que yo hubiera decidido simplificar mi herencia dejando todo a un solo hijo. Pero en realidad, era un robo elaborado ejecutado por una mujer que había estado esperando pacientemente la oportunidad de manipular mi enfermedad para su beneficio personal. Y durante los siguientes meses, mientras yo luchaba contra el cáncer, Valeria continuó actuando como la nuera perfecta, cuidando de mí públicamente mientras privadamente esperaba mi muerte. Después de escuchar la confesión de Valeria en mi lecho de muerte, pasé toda la noche despierta desarrollando un plan. Tenía tal vez 2 semanas de vida, pero iban a ser las 2 semanas más importantes que había vivido. Mi primera ventaja era que Valeria no sabía que yo había escuchado su confesión. Pensaba que estaba inconsciente, así que continuaría comportándose normalmente sin sospechar que yo estaba planeando contraatacar. Mi segunda ventaja era que aunque mi cuerpo estaba muriendo, mi mente seguía funcionando claramente. Los doctores me habían dicho que esto era común en las últimas etapas de enfermedades terminales,
periodos de claridad mental incluso cuando el cuerpo está muy débil. Mi tercera ventaja era que tenía acceso a todas las personas que necesitaba para exponer a Valeria, mis hijos, mi abogado, y los registros de todos mis asuntos legales y financieros. Pero tenía que ser muy cuidadosa. Si Valeria sospechaba que yo había descubierto su plan, podría hacer algo desesperado para acelerar mi muerte o para destruir evidencia. Al día siguiente, cuando Roberto vino a sentarse conmigo durante su turno de cuidado, fingí despertarme gradualmente. Roberto, le dije con voz débil, necesito pedirte algo importante. Claro, mami. Lo que necesites. Quiero revisar todos mis documentos legales. Mi testamento, mis cuentas bancarias, todo. Me siento confundida sobre algunas cosas por todos los medicamentos, y quiero asegurarme de que todo esté en orden. Roberto se veía sorprendido. Mami, no te preocupes por eso ahora. Todo está perfecto. Valeria y yo nos hemos encargado de que todo esté en orden. Roberto, por favor. Es importante para mi paz mental. ¿Podrías traer todos los documentos para que los podamos revisar juntos? Pero mami, estás muy enferma. No necesitas estresarte con papeleo. Roberto, usé el tono firme que había perfeccionado durante años de criarlo. No estoy pidiendo tu opinión. Estoy pidiendo que traigas mis documentos. Es mi dinero, mi casa, mi testamento. Tengo derecho a revisarlos. Roberto se veía incómodo, pero asintió. Está bien, mami. Voy a traer todo esta tarde. Después de que Roberto se fue, le pedí a Carmen que viniera a hablar conmigo privately. Carmen, le dije cuando estuvimos solas, necesito que hagas algo muy importante para mí, y necesito que no le digas a nadie, especialmente no a Roberto o a Valeria. ¿Qué pasa, mami? Te ves preocupada. Carmen, creo que Valeria ha estado manipulando mis asuntos financieros sin mi conocimiento. Necesito que contactes al licenciado Fernández y que le pidas una copia completa de mi testamento actual. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar eso? No puedo explicarte todo ahora, pero confía en mí. Y Carmen, cuando hables con el licenciado Fernández, pregúntale específicamente cuándo fue la última vez que se hicieron cambios al testamento y quién estuvo presente cuando se hicieron. Carmen se veía confundida pero preocupada. Mami, ¿estás segura de que Valeria haría algo así? Carmen, solo haz lo que te pido. Y por favor, no menciones esta conversación a nadie más hasta que tengamos más información. Esa tarde, Roberto regresó con una carpeta de documentos. Valeria lo acompañaba, supuestamente para ayudar a organizar todo. Aquí están todos tus documentos, mami, me dijo Roberto colocando la carpeta en la mesa junto a mi cama. Valeria los organizó en orden cronológico para que sea más fácil revisarlos. Por supuesto que Valeria los había organizado. Quería asegurarse de que solo viera los documentos que ella quería que viera. Gracias, Roberto. ¿Podrías dejarme sola para revisarlos? A veces me concentro mejor cuando estoy tranquila. Pero mami, intervino Valeria con falsa preocupación, estos documentos son muy complicados. Tal vez sería mejor si Roberto se queda para explicarte cualquier cosa que no entiendas. Valeria, le respondí con una sonrisa dulce, he estado manejando documentos legales desde antes de que tú nacieras. Creo que puedo manejar mi propio testamento. Vi un destello de irritación en los ojos de Valeria, pero mantuvo su expresión de preocupación amorosa. Por supuesto, doña Esperanza. Solo quería ayudar. Después de que se fueron, revisé cuidadosamente todos los documentos en la carpeta. Como había sospechado, el testamento que Valeria había incluido era completamente diferente al que yo había firmado originalmente. El testamento original dividía mi herencia equitativamente entre mis 3 hijos, la casa para Miguel, ya que él tenía la familia más grande, las propiedades de renta para Carmen, ya que necesitaba ingresos como maestra, y las cuentas bancarias e inversiones para Roberto, ya que era el más joven y necesitaría seguridad a largo plazo. El Nuevo Testamento, fechado durante mi hospitalización en abril, dejaba todo a Roberto sin excepción. Más perturbador aún, había documentos adicionales que no reconocí, poderes notariales permanentes que le daban a Roberto autoridad completa sobre todos mis asuntos incluso después de mi muerte, y cartas supuestamente firmadas por mí explicando por qué había decidido simplificar mi herencia. Valeria había sido muy meticulosa en su fraude. Pero había cometido un error crucial. La firma en el Nuevo Testamento no era exactamente igual a mi firma real. Era muy parecida, claramente practicada, pero tenía pequeñas diferencias que yo podía detectar. Además,
había fechas que no cuadraban. Según los documentos, yo había solicitado cambios a mi testamento en fechas cuando estaba completamente sedada en el hospital, algo que cualquier investigación médica podría verificar. Al día siguiente, Carmen regresó con información del licenciado Fernández que confirmó mis peores sospechas. Mami, me dijo Carmen en voz baja, hablé con el licenciado Fernández. Me dijo que Valeria visitó su oficina 3 veces durante tu hospitalización. La primera vez para consultar sobre documentos de emergencia en caso de que algo te pasara. La segunda vez para traer una carta supuestamente tuya solicitando cambios al testamento. Y la tercera vez para firmar el nuevo testamento en tu nombre usando el poder notarial. El licenciado Fernández no encontró nada extraño en eso. Dice que todo parecía legal y apropiado. Valeria tenía todos los documentos correctos, incluyendo el poder notarial que Roberto había obtenido legítimamente. ¿Te dio una copia del testamento? Carmen sacó documentos de su bolso. Sí, y mami, es exactamente lo que temías. Todo va para Roberto, nada para Miguel ni para mí. Carmen, hay algo más que necesitas saber, pero esto va a ser muy difícil de escuchar. Durante la siguiente hora, le conté a Carmen todo lo que había escuchado de Valeria la noche anterior, la confesión, los planes de manipular a Roberto, la intención de dejar a Miguel y Carmen sin herencia. Carmen lloró mientras escuchaba, no solo por la traición de Valeria, sino por la realización de que Roberto había sido completamente manipulado. ¿Qué vamos a hacer, mami? Vamos a exponer a Valeria. Pero necesitamos evidencia sólida que no pueda negar. Durante los siguientes 3 días, Carmen y yo trabajamos secretamente para recopilar evidencia del fraude de Valeria. Carmen actuaba como mi detective privado, investigando mientras yo coordinaba desde mi lecho de muerte. Nuestro primer paso fue contactar al hospital para obtener registros exactos de mi condición durante los días cuando supuestamente había solicitado cambios a mi testamento. Señora Herrera, me dijo la enfermera jefe cuando Carmen la contactó en mi nombre, durante esas fechas, su mamá estaba completamente sedada. Señora Herrera, me dijo la enfermera jefe cuando Carmen la contactó en mi nombre, durante esas fechas, su mamá estaba completamente sedada. No estaba consciente lo suficiente para tomar decisiones legales importantes. ¿Tienen documentación médica de eso? Por supuesto. Tenemos registros detallados de todos los medicamentos, niveles de conciencia, y capacidad de toma de decisiones de cada paciente. Carmen obtuvo copias oficiales de mis registros médicos que mostraban claramente que durante los días cuando supuestamente había firmado cartas solicitando cambios al testamento, yo estaba bajo sedación pesada y médicamente incapacitada para tomar decisiones legales. Nuestro segundo paso fue analizar más cuidadosamente las firmas en los documentos fraudulentos. Carmen, le dije, en mi joyero hay una carpeta con ejemplos de mi firma real de los últimos años. Cartas que escribí, documentos que firmé cuando estaba completamente lucida. Trae esos ejemplos para que podamos compararlos. Cuando Carmen trajo los ejemplos de mi firma real y los comparamos con las firmas en el testamento fraudulento, las diferencias eran obvias. Valeria había practicado mucho, pero no había logrado replicar perfectamente todos los detalles de mi caligrafía. Nuestro tercer paso fue más arriesgado, necesitábamos evidencia directa de las intenciones de Valeria. Carmen, le dije, necesito que instales una grabadora pequeña cerca de mi cama. Valeria viene a visitarme sola todas las noches cuando piensa que estoy dormida. Si puedo hacer que hable otra vez. Mami, no es eso ilegal. Carmen, estoy en mi propia casa, en mi propia cama. Tengo derecho a grabar conversaciones que ocurren en mi presencia. Especialmente si sospecho que alguien está cometiendo crímenes contra mí. Carmen instaló discretamente una pequeña grabadora digital debajo de mi mesa de noche, activada por voz, que podría capturar cualquier conversación cerca de mi cama. No tuvimos que esperar mucho. Esa misma noche, después de que todos se fueron a casa excepto Roberto, que dormía en el sofá de la sala, Valeria llegó para su visita nocturna habitual. Mantuve los ojos cerrados y mi respiración regular, fingiendo estar profundamente dormida. Valeria se acercó a mi cama, tal como había hecho la noche anterior. Esperanza, susurró, sé que no puedes oírme, pero necesito hablar contigo otra vez. Se sentó en la silla junto a mi cama y continuó en voz baja. Los doctores dijeron que tal vez te queda una semana más. Una semana más de fingir que me preocupo por ti, una semana más de actuar como la nuera perfecta. Valeria hizo una pausa, y escuché que estaba revisando algo en su teléfono. He estado calculando exactamente cuánto dinero va a ser.
La casa vale aproximadamente $300,000. Las propiedades de renta generan $2,000 al mes y valen otros $200,000. Las cuentas bancarias y inversiones suman alrededor de $150,000. Casi $500,000. Esa era la cantidad que Valeria había calculado que podría robar de mis hijos. Roberto es tan estúpido, continuó Valeria. Piensa que cuando herede todo, nosotros vamos a compartirlo con Miguel y Carmen, porque es lo correcto. No tiene idea de que voy a convencerlo de que tú querías que todo fuera para nosotros solos. ¿Y sabes cómo voy a hacer eso?, se preguntó a sí misma con satisfacción. Voy a decirle que tú me confesaste en secreto que estabas decepcionada con Miguel y Carmen, que sentías que ellos no te habían cuidado lo suficiente durante tu enfermedad, que por eso cambiaste tu testamento para darle todo a él, porque él fue el único hijo que realmente te amó. La crueldad de su plan me dejó sin aliento. No solo iba a robar la herencia de mis hijos, sino que iba a destruir su memoria de mí haciéndoles creer que yo había muerto decepcionada de ellos. Miguel es tan orgulloso, continuó Valeria, que probablemente nunca va a cuestionar porque no recibió nada. Y Carmen es tan emotiva que va a pasar años llorando pensando que falló como hija. Valeria se rió suavemente, un sonido que me dio escalofríos. Pero lo mejor de todo es que Roberto va a sentirse tan culpable por haber heredado todo que va a hacer cualquier cosa que yo le diga para hacer las cosas correctas. Y lo que voy a decirle es que necesitamos mudarnos lejos, empezar una vida nueva, donde no tengamos que ver las caras tristes de sus hermanos todos los días. Se puso de pie y ajustó mis cobijas otra vez con esa falsa ternura que había perfeccionado. Así que duerme bien, Esperanza. Cada noche que duermes es una noche más cerca de darme la vida que siempre he merecido. Después de que Valeria se fue, me quedé despierta el resto de la noche procesando todo lo que había confirmado. No era solo una estafadora. Era una psicópata que disfrutaba planificando la destrucción emocional de toda mi familia. Pero ahora tenía su confesión grabada. Tenía evidencia médica de mi incapacidad durante las fechas del fraude. Tenía ejemplos de firmas falsificadas. Era hora de la confrontación final. La reunión familiar secreta. Al día siguiente, le pedí a Carmen que organizara una reunión familiar urgente con Miguel y Ana, pero sin Roberto y Valeria. Diles que quiero hablar con ellos sobre los arreglos funerarios, le dije a Carmen. Valeria no va a sospechar nada si piensa que estamos hablando sobre mi funeral. Esa tarde, Miguel, Carmen, Ana y Luis vinieron a mi casa durante las horas cuando Roberto estaba en el trabajo y Valeria estaba ocupada con sus propios asuntos. Familia, les dije cuando estuvieron reunidos alrededor de mi cama, lo que voy a contarles va a ser muy difícil de escuchar, pero necesitan saber la verdad antes de que yo muera. Durante la siguiente hora, les conté todo, la confesión de Valeria, el testamento falsificado, los planes de robar su herencia, la grabación de la noche anterior. Miguel escuchó en silencio creciente ira. Carmen lloró. Ana y Luis se veían horrorizados. ¿Estás diciendo que Valeria falsificó tu firma y cambió tu testamento mientras estabas inconsciente en el hospital?, preguntó Miguel. Exactamente. Y no solo eso, sino que planea convencer a Roberto de que ustedes no merecían recibir herencia porque no me cuidaron lo suficiente durante mi enfermedad. Pero eso es completamente falso, protestó Carmen. Nosotros hemos estado aquí todos los días. Lo sé, mi amor. Pero Valeria va a inventar historias sobre conversaciones privadas que supuestamente tuve con ella, donde le confesé mi decepción con ustedes. Miguel se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, claramente furioso. ¿Cómo pudimos haber sido tan ciegos? Durante años hemos visto las señales de que Valeria era manipuladora, pero nunca imaginamos que llegaría a esto. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Ana. ¿Cómo podemos detenerla? Vamos a exponer todo, respondí firmemente. Vamos a confrontar a Valeria con la evidencia, y vamos a hacer que Roberto entienda cómo ha sido manipulado. ¿Pero cómo?, preguntó Carmen. Roberto está tan cegado por el amor que probablemente no va a creer nada en contra de Valeria. Por eso vamos a usar la grabación, expliqué. Cuando Roberto escuche la voz de Valeria confesando sus planes, no va a poder negar la realidad. ¿Y si Valeria niega que la grabación sea real?, preguntó Luis. Entonces usaremos el resto de la evidencia. Los registros médicos que prueban que yo estaba incapacitada cuando supuestamente firmé los documentos. Los ejemplos de firma que muestran que las firmas en el testamento son falsas. Y lo más importante, vamos a confrontarla con detalles específicos que solo alguien que realmente planificó esto sabría.
Miguel se sentó otra vez y me tomó la mano. Mami, ¿estás segura de que tienes la fuerza para hacer esto? Va a ser muy estresante, y los doctores dijeron que necesitas mantener la calma. Miguel, le respondí con una sonrisa, he estado guardando mi energía para esta pelea durante días. Valeria pensó que podía aprovecharse de una mujer moribunda, pero va a descubrir que esta mujer moribunda todavía tiene algunas sorpresas. ¿Cuándo vamos a hacer la confrontación?, preguntó Carmen. Mañana por la noche. Es viernes, así que Roberto no tendrá que trabajar el día siguiente en caso de que necesite tiempo para procesar todo. Y ustedes tampoco tendrán que preocuparse por el trabajo. ¿Cómo vamos a organizarlo? Carmen, quiero que llames a Roberto y le digas que necesito tener una reunión familiar importante. Dile que quiero discutir mis deseos finales y algunos arreglos importantes antes de morir. Pídele que traiga a Valeria también. ¿Y después? Después vamos a tener la conversación más importante de nuestras vidas. Esa noche, mientras me preparaba para lo que sabía sería mi última batalla importante, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante esta experiencia. Había aprendido que el amor ciego puede ser tan peligroso como el odio activo. Roberto amaba tanto a Valeria que había perdido la capacidad de ver sus defectos o cuestionar sus motivaciones. Había aprendido que los depredadores como Valeria son extremadamente pacientes y estratégicos. Había pasado años construyendo su imagen de nuera perfecta mientras esperaba la oportunidad correcta para ejecutar su plan. Había aprendido que a veces las madres tienen que proteger a sus hijos adultos de sus propias decisiones, incluso cuando esos hijos no quieren ser protegidos. Y había aprendido que incluso en el lecho de muerte, nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia y la verdad. El viernes por la noche, toda la familia se reunió en mi sala. Roberto había llegado con Valeria, ambos pensando que iban a una reunión rutinaria sobre mis arreglos finales. Valeria se veía especialmente solícita esa noche, organizando mis almohadas, ajustando mis cobijas, actuando como la nuera perfecta frente a toda la familia. ¿Cómo se siente hoy, doña Esperanza?, me preguntó con voz dulce. Espero que no esté demasiado cansada para esta reunión. Me siento muy bien, Valeria. De hecho, me siento más clara de mente de lo que me he sentido en semanas. Roberto se sentó en la silla más cercana a mi cama. Mami, Carmen me dijo que querías hablar sobre algunos arreglos importantes. Sí, Roberto. Pero antes de que hablemos sobre arreglos, hay algo que toda la familia necesita saber. Miré alrededor de la habitación a todos mis seres queridos, Miguel con su expresión seria, Carmen con ojos nerviosos, Ana y Luis esperando pacientemente, Roberto con preocupación genuina, y Valeria con su máscara perfecta de cuidado. Durante los últimos días, he descubierto algo muy perturbador sobre algunos cambios que aparentemente se hicieron a mi testamento mientras estaba hospitalizada. Vi cómo Valeria se tensó ligeramente, pero mantuvo su expresión calmada. ¿Qué cambios?, preguntó Roberto, genuinamente confundido. Roberto, ¿recuerdas que te di poder notarial para manejar mis asuntos durante mi cirugía? Sí, por supuesto. ¿Y recuerdas haberle dado autorización a Valeria para hacer cambios a mi testamento en mi nombre? Roberto frunció el ceño. No, mami. Yo nunca autoricé cambios a tu testamento. Solo necesitaba acceso a tus cuentas bancarias para gastos médicos. Eso es lo que pensé, respondí, mirando directamente a Valeria. Pero aparentemente, alguien usó ese poder notarial para hacer cambios muy significativos a mi testamento sin mi conocimiento o consentimiento. Valeria finalmente habló. Doña Esperanza, creo que puede estar confundida por los medicamentos. Nadie hizo cambios a su testamento. ¿Estás segura de eso, Valeria? Por supuesto que estoy segura. Saqué una copia del testamento falsificado de debajo de mis cobijas. Entonces, ¿puedes explicarme este documento? Roberto tomó el documento y comenzó a leerlo. Su expresión cambió de confusión a shock. Mami, este testamento dice que me dejas todo a mí. Pero tú siempre dijiste que ibas a dividir todo equitativamente entre los tres. Exactamente. Porque esa siempre fue mi intención, y sigue siendo mi intención. Miguel intervino. Roberto, revisa las fechas en ese documento. Roberto revisó las fechas, después miró a Valeria con confusión creciente. Valeria, estas fechas son de cuando mami estaba en el hospital. ¿Tú sabías sobre este testamento? Valeria mantuvo su compostura, pero pude ver que estaba calculando rápidamente su respuesta. Roberto,
Tu mamá me pidió que la ayudara con algunos asuntos legales mientras estaba enferma. Estaba preocupada por complicaciones si algo le pasaba, así que quería simplificar su herencia. ¿Simplificar dejándole todo a Roberto?, preguntó Carmen con incredulidad. Sí, respondió Valeria, ahora más confiada en su historia. Doña Esperanza me confesó que estaba decepcionada porque ustedes no la habían visitado tanto como esperaba durante su enfermedad. Eso es completamente falso, exclamó Miguel. Hemos estado aquí todos los días. Tal vez ustedes piensan que han estado aquí, respondió Valeria suavemente, pero Doña Esperanza se sentía sola y olvidada. Era hora de usar mi primera pieza de evidencia. Valeria, le dije, ¿podrías explicarme cómo es posible que yo haya solicitado cambios a mi testamento en fechas cuando estaba completamente sedada e incapaz de tomar decisiones? Saqué los registros médicos del hospital. Estos son mis registros médicos oficiales del hospital. Muestran claramente que durante las fechas cuando supuestamente firmé cartas solicitando cambios al testamento, yo estaba bajo sedación pesada y médicamente incapacitada para tomar decisiones legales. Roberto tomó los registros médicos y los revisó cuidadosamente. Su expresión se volvió más grave. Valeria, le dijo Roberto con voz tensa, estos registros muestran que mami no podría haber firmado nada en esas fechas. Los registros médicos pueden ser incorrectos, respondió Valeria, pero su voz había perdido algo de confianza. Era hora de usar mi segunda pieza de evidencia. Valeria, ¿podrías explicarme por qué la firma en este testamento no coincide con mi firma real? Saqué ejemplos de mi firma real de los últimos años y los coloqué junto al testamento falsificado. Roberto, le dije, tú conoces mi firma. Has visto mi firma en tarjetas de cumpleaños, en cheques, en documentos familiares durante toda tu vida. ¿Esta firma se ve igual a mi firma real? Roberto comparó las firmas durante varios minutos. Gradualmente, su expresión cambió de confusión a comprensión horrible. No, dijo finalmente. Esta firma es parecida, pero no es idéntica. Valeria todavía trató de mantener su historia. Las firmas pueden variar cuando alguien está enfermo o débil. Tienes razón, concordé. Pero no varían de maneras tan específicas y consistentes. Era hora de usar mi evidencia más devastadora. Valeria, le dije mirándola directamente a los ojos, ¿hay algo que quieras confesar antes de que reproduzca la grabación? ¿Qué grabación? Saqué la pequeña grabadora digital de debajo de mi almohada. La grabación de nuestra conversación de anoche, cuando pensaste que estaba dormida y me explicaste exactamente cómo habías falsificado mi testamento. El color desapareció completamente del rostro de Valeria. Eso es imposible. ¿Quieres que la reproduzca para que toda la familia pueda escuchar cómo describiste tu plan para robar su herencia? Roberto se puso de pie, mirando a Valeria con una expresión que nunca había visto antes. Valeria, ¿qué está pasando aquí? En lugar de responder, Valeria finalmente perdió su compostura. Roberto, no puedes creerle a una mujer moribunda que está confundida por los medicamentos. Valeria, le dije calmadamente, explícale a Roberto cuánto dinero calculaste que podrías robar. Dile sobre los $650,000 que sumaste en tu teléfono anoche. Valeria se quedó completamente muda. ¿O prefieres que le cuente sobre tu plan de convencerlo de que se mude lejos para que no tenga que ver las caras tristes de sus hermanos, después de que descubran que no recibieron herencia? Roberto se acercó a Valeria con una expresión de horror creciente. Valeria, ¿es cierto lo que está diciendo mi mamá? Por primera vez desde que la conocí, Valeria no tenía una respuesta preparada. Reproduzca la grabación, le dije a Carmen. Durante los siguientes 5 minutos, toda la familia escuchó en silencio absoluto mientras la voz de Valeria llenaba la habitación, confesando cada detalle de su plan fraudulento. Cuando terminó la grabación, Roberto se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. No puedo creer esto, murmuró. No puedo creer que la mujer que amo haya estado planeando destruir a mi familia. Valeria hizo un último intento desesperado. Roberto, esa grabación podría ser falsa. Tu mamá podría haberla fabricado porque nunca le agradé. Roberto levantó la cabeza y la miró con una mezcla de dolor y asco. Valeria, esa es tu voz. Conozco tu voz. Y los detalles que mencionas son cosas que solo tú podrías saber. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Quiero que salgas de esta casa inmediatamente. Y quiero que salgas de mi vida permanentemente. Roberto, no puedes hacer esto. Somos esposos. Ya no,
respondió Roberto sin mirarla. Después de esto, ya no somos nada. Valeria miró alrededor de la habitación, buscando algún apoyo, pero encontró solo expresiones de disgusto y desprecio. Finalmente, recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Esto no ha terminado, nos dijo antes de salir. Van a escuchar de mis abogados. Después de que Valeria se fue, la familia se quedó sentada en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había ocurrido. Roberto finalmente habló. Mami, lo siento mucho. No puedo creer que fui tan ciego. Roberto, le dije gentilmente, no te disculpes por haber amado. Valeria era una manipuladora experta. Engañó a todos nosotros en diferentes maneras. Pero ¿cómo pude no ver las señales? Porque cuando amamos a alguien, queremos creer lo mejor de esa persona. Valeria explotó esa bondad en ti. Miguel se acercó y puso su mano en el hombro de Roberto. Roberto, lo importante es que ahora sabemos la verdad. Y podemos arreglar todo. ¿Podemos?, preguntó Roberto. El testamento falso puede ser invalidado. Por supuesto, respondí. Tenemos evidencia médica, evidencia de falsificación, y una confesión grabada. Cualquier tribunal va a invalidar ese testamento inmediatamente. Carmen se acercó a mi cama y tomó mi mano. Mami, ¿cómo supiste que debías investigar? Porque durante todos mis años como madre, he aprendido a confiar en mis instintos. Y mis instintos me decían que algo estaba muy mal con Valeria. ¿Y cómo tuviste la fuerza para planificar todo esto mientras estabas tan enferma? Porque proteger a mis hijos es más importante que mi propia comodidad. Incluso en mi lecho de muerte, sigo siendo su madre. Los doctores habían estimado que me quedaban 2 semanas de vida después del día que escuché la confesión de Valeria. Resultó que tenían razón. Durante esas 2 semanas finales, mi familia experimentó una transformación hermosa. Roberto, liberado de la influencia manipuladora de Valeria, regresó a ser el hijo cariñoso y presente que había sido antes de conocerla. Pasó todos los días conmigo, hablando sobre recuerdos, pidiendo perdón por haberse alejado, y asegurándome que nunca volvería a permitir que alguien manipulara su amor por la familia. Mami, me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones, gracias por luchar por nosotros incluso cuando estabas muriendo. Roberto, eso es lo que hacen las madres. Luchamos por nuestros hijos hasta nuestro último aliento. Miguel y Carmen también pasaron esas 2 semanas finales expresando gratitud no solo por haber expuesto a Valeria, sino por haberles enseñado una lección importante sobre proteger a la familia. Mami, me dijo Miguel, nunca vamos a olvidar lo que hiciste. Nos enseñaste que nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia. Durante mi última semana, trabajamos juntos para restaurar mi testamento original con la ayuda del licenciado Fernández, quien estaba mortificado de descubrir cómo había sido engañado por Valeria. Señora Morales, me dijo durante su visita final, lamento profundamente no haber detectado el fraude. Valeria era extremadamente convincente. Licenciado, no se culpe. Valeria había planificado esto cuidadosamente durante meses. El testamento restaurado dividía mi herencia exactamente como siempre había planeado, equitativamente entre mis 3 hijos, asegurando que cada uno tuviera seguridad financiera pero también responsabilidades apropiadas. También agregamos disposiciones específicas para proteger la herencia de futuras manipulaciones, incluyendo requisitos de que cualquier cambio futuro al testamento fuera aprobado por al menos 2 de mis hijos. Valeria, como había amenazado, efectivamente contactó abogados para intentar impugnar la invalidación de su testamento fraudulento. Pero cuando sus abogados revisaron la evidencia, los registros médicos, las firmas falsificadas, y especialmente la grabación de su confesión, le aconsejaron que se alejara silenciosamente. Su caso es imposible de defender, le dijo aparentemente uno de sus abogados. La evidencia en su contra es abrumadora. Valeria desapareció de nuestras vidas tan rápidamente como había aparecido, probablemente para buscar su próxima víctima en otra ciudad. Roberto inició procedimientos de divorcio inmediatamente, y debido a la evidencia de fraude, no tuvo que pagarle ninguna compensación financiera a Valeria. Durante mis últimos días, recibí visitas de todos mis nietos, que finalmente pudieron conocer la historia de cómo había protegido su herencia familiar. Les conté la historia no para hacer que temieran a las personas manipuladoras, sino para enseñarles la importancia de proteger a la familia y confiar en sus instintos. Abuela, me preguntó mi nieto mayor, ¿no tenías miedo de confrontar a Valeria? Mijo, le respondí, cuando tienes 74 años y estás muriendo,
ya no te da miedo nada excepto fallar a las personas que amas. El día antes de morir, reuní a toda mi familia alrededor de mi cama para una última conversación. Quiero que entiendan algo importante, les dije. Lo que pasó con Valeria no fue sobre dinero. Fue sobre dignidad, respeto, y proteger los valores familiares. Ustedes han aprendido que hay personas en el mundo que van a tratar de aprovecharse de su bondad, de su amor, de su confianza. Pero no permitan que eso los haga cínicos o cerrados al amor. En lugar de eso, aprendan a ser sabios pero no paranoides. Confíen en sus instintos. Protejan a su familia. Y nunca olviden que el amor verdadero no manipula, no engaña, y no destruye. Roberto, me dirigí específicamente a mi hijo menor, algún día vas a encontrar a alguien que te ame genuinamente. Cuando eso pase, no dejes que la experiencia con Valeria te impida ser feliz. Mami, me respondió Roberto con lágrimas en los ojos, no sé si voy a poder confiar en alguien otra vez. Sí vas a poder. Pero la próxima vez, incluye a tu familia en tu proceso de conocer a esa persona. No permitas que nadie te aísle de las personas que realmente te aman. Morí el martes por la mañana, rodeada de mis 3 hijos, mis nueras y yerno, y varios de mis nietos. Mis últimas palabras fueron: cuídense unos a otros. La familia es lo único que realmente importa. Mi nombre era Esperanza Morales, viví 74 años, y morí sabiendo que había cumplido mi propósito más importante, proteger a mi familia hasta mi último aliento. La historia de cómo desenmascaré a Valeria en mi lecho de muerte se convirtió en una leyenda familiar que ha sido contada y recontada durante los años desde mi muerte. Pero más importante que la historia misma son las lecciones que mi familia aprendió de la experiencia. Aprendieron que los depredadores como Valeria existen, y que a menudo se enfocan en familias amorosas porque saben que el amor puede cegar a las personas a las señales de manipulación. Aprendieron que confiar en los instintos familiares es crucial, especialmente cuando alguien nuevo entra a la familia y comienza a crear divisiones o aislamiento. Aprendieron que nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia, incluso cuando parece que el tiempo o las circunstancias están en contra tuya. Aprendieron que proteger a la familia a veces requiere valentía para tener conversaciones difíciles y confrontar verdades incómodas. Y aprendieron que el amor verdadero, el amor entre familiares, entre padres e hijos, entre hermanos, es lo suficientemente fuerte para sobrevivir cualquier manipulación externa. Para todas las familias que están escuchando esta historia, especialmente aquellas con miembros mayores que podrían ser vulnerables a manipulación, quiero compartir algunas lecciones importantes. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal sobre una persona nueva en la familia, investiguen esos sentimientos. No los ignoren por cortesía o para mantener la paz. Mantengan la comunicación abierta. Los manipuladores prosperan cuando pueden aislar a sus víctimas de la familia. No permitan que nadie cree divisiones en su familia. Protejan a los miembros vulnerables. Los ancianos, los enfermos, o los emocionalmente frágiles pueden ser blancos especiales para manipuladores. Manténganse vigilantes. Documenten todo. Si sospechan fraude o manipulación, recopilen evidencia. Conserven documentos, graben conversaciones, cuando sea legal, y busquen asesoría profesional. No se avergüencen de pedir ayuda. Si descubren que un miembro de la familia está siendo manipulado, busquen ayuda de profesionales, abogados, trabajadores sociales, o investigadores privados. Perdonen pero protejan. Si un miembro de la familia ha sido víctima de manipulación, perdónenlo pero también tomen medidas para proteger a la familia de futuras manipulaciones. Mi historia comenzó con una nuera malvada susurrándome que cuando yo muriera, todo sería suyo. Terminó con esa misma mujer siendo expulsada de la familia en desgracia, mientras que mis hijos quedaron protegidos y unidos. Pero lo más importante es que terminó con una familia que había aprendido el valor de protegerse mutuamente, de confiar en sus instintos, y de luchar por la justicia sin importar las circunstancias. Porque al final del día, la familia no es solo sobre amor. También es sobre protección, lealtad, y la disposición de luchar por las personas que más importan en nuestras vidas. Incluso cuando esa lucha ocurre en nuestro lecho de muerte.